Derechos de los trabajadores frente a las obligaciones de los empleadores al momento de la ocurrencia de un accidente laboral, presentado por Lorena Molina y Juliana Navarro. Accidente de trabajo. Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez e incluso la muerte, según el artículo 3 de la Ley 1562 del año 2012. Obligaciones. El empleador está obligado a velar por la seguridad y salud del trabajador y sus principales obligaciones son poner a disposición de sus trabajadores los instrumentos adecuados de trabajo, definir, divulgar, dirigir y hacer cumplir al interior de la empresa las políticas de seguridad y salud en el trabajo, realizar la prevención y promoción de riesgos laborales, integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto del sistema de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la empresa. Realizar el plan de trabajo anual. Asignar responsabilidades al interior de la empresa. ¿Qué papel juegan las aseguradoras de riesgos laborales? Las ARL tienen la obligación de vigilancia y control de dicha prevención. Asimismo, las ARL brindan asesoría, asistencia técnica y capacitaciones en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las aseguradoras de riesgos laborales son ARL Sura, Equidad, Seguros Bolívar, Colmena ARL, Colpatria, Positiva. Los empleadores deben cumplir de manera obligatoria a fin de lograr la prevención y disminuir al máximo las consecuencias de accidentes laborales. Las sanciones impuestas por las autoridades administrativas van desde la imposición de multas y suspensión de actividades hasta el cierre del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa. Estas sanciones serán objeto de graduación conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, el decreto 472 de 2015 y el artículo 224636 del decreto 1072 de 2015. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juliana Navarro. ¿Qué se entiende por riesgo laboral? Es aquella circunstancia capaz de causar un peligro en el desarrollo de una actividad laboral. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones a eventos peligrosos en el lugar de trabajo y depende de la severidad del daño que estos puedan causar. ¿Qué se entienden por acciones correctivas y preventivas? El empleador es el encargado de definir e implementar las acciones correctivas y preventivas, con el fin de evitar desviaciones y el incumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El propósito de las acciones preventivas es eliminar o mitigar aquellas situaciones que puedan generar un riesgo laboral, a diferencia de las acciones correctivas, cuya implementación surge para eliminar aquello que causó un daño. ¿Qué tipo de responsabilidades tiene el empleador por el incumplimiento a una norma de la seguridad y salud en el trabajo si un trabajador sufre un accidente o incluso la muerte? La inobservancia, la omisión y el desconocimiento de las normas de la seguridad y salud en el trabajo pueden generar responsabilidades desde la perspectiva laboral, civil e incluso penal. ¿Qué tipo de responsabilidades tienen los trabajadores? Finalmente, los trabajadores también deben cumplir el propósito de la prevención de riesgo del sistema de gestión de la siguiente manera: informar de manera clara, veraz y completa sobre su estado de salud y cumplir esta. Participar en las actividades de capacitación del sistema de gestión, informar sobre riesgos o peligros que se puedan presentar en el sitio de trabajo. Gracias. Buenas tardes, grupo. Mi nombre es Yarus Arias, soy estudiante en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo.
A continuación les estaré hablando sobre qué es una enfermedad laboral y cuáles son las responsabilidades y deberes que tienen los trabajadores frente a las enfermedades laborales. Es importante recordar que una enfermedad laboral es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a desempeñar sus funciones. Recordemos que las enfermedades laborales son aquellas que se presentan con el transcurrir del tiempo. Cuando estamos expuestos a un factor de riesgo, a futuro se van a ver desencadenadas enfermedades laborales. ¿Quién establece una enfermedad laboral? El Gobierno Nacional es quien determina de forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgos ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme con lo establecido en las normas legales vigentes. Es decir, si una enfermedad laboral no está catalogada dentro de la tabla que se tiene definida y se muestra relación de la causalidad, se puede determinar como una enfermedad laboral, siempre y cuando venga de los factores de riesgo a los que esa persona estuvo expuesta. Actualmente el decreto 1477 del 2014 del Ministerio del Trabajo expone la tabla de enfermedades laborales. En esta se identifican enfermedades que pueden ser producidas por 5 factores de riesgo ocupacionales. ¿Cuáles son estos 5 factores de riesgos ocupacionales? Son los riesgos químicos, los riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgos psicosociales y riesgos ergonómicos o biomecánicos. Recordemos que estos 5 riesgos son los que nos generan enfermedades laborales, es decir, aquellas que se pueden presentar con el pasar del tiempo. ¿Cuáles son las responsabilidades y los derechos y los deberes que tienen los trabajadores frente a una enfermedad laboral? Primero que todo es procurar el cuidado integral de su salud. Toda persona que entra a una organización es responsable de cuidar su bienestar. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Cada vez que sintamos alguna patología, que no estemos en condiciones aptas para realizar la labor, es fundamental suministrar información clara y veraz de lo que me está ocurriendo. Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por medio de los decretos, es decir, el decreto 1072 y el decreto 1295 del 94. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud en el trabajo de la empresa. Es decir, hay muchas empresas que tienen programas de salud. ¿Y qué hay que hacer? Hay que cumplir con estos programas. Por ejemplo, asistir a las charlas, hacerme los exámenes periódicos, participar en la prevención de riesgos profesionales a través de los comités paritarios de salud ocupacional. Es decir, si me siento alguna patología, es importante que yo eso se lo haga conocer a los responsables del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En conclusión, las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo es parte fundamental de nuestra vida. ¿Qué buscamos nosotros como administradores en seguridad en nuestras organizaciones o en las organizaciones en las que vayamos a laborar? Que estas patologías no se presenten. Recordemos que los accidentes se dan inmediatamente cuando no tomamos los controles sobre los riesgos. Y las enfermedades laborales son aquellas que se dan con el pasar de los tiempos cuando también no se toman los controles pertinentes sobre los factores de riesgo. Recordemos que los factores de riesgo que nos generan enfermedades laborales son diferentes a los factores de riesgo que nos generan accidentes de trabajo. Muchas gracias, espero esta información haya sido veraz y concisa. Muy buenas noches, mi nombre es José San Juan, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de Uniminuto, y a continuación les compartiré acerca de las responsabilidades que tiene el empleador frente a la situación de enfermedad laboral que puede presentarse dentro de su empresa con uno de sus trabajadores. Recordemos que la enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, es decir, que están presentes dentro de las actividades y tareas que realiza el trabajador o en el ambiente en el que se ha visto obligado a realizar sus labores. La enfermedad laboral puede presentarse por causas de origen común. Estas causas son aquellas que no están relacionadas con las actividades propias y las funciones del trabajador dentro de su área laboral o profesional, que son aquellas relacionadas con las actividades propias de la labor que realiza el trabajador. Las entidades pertenecientes al sistema general de riesgos laborales se encargarán de calificar el origen de la enfermedad,
Esto según el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. En caso de presentarse la pérdida de capacidad laboral de uno de sus trabajadores por causa de enfermedad, el empleador debe hacer lo siguiente. El empleador debe facilitar la realización de la evaluación y de la investigación acerca de los orígenes que causaron la enfermedad en el trabajador, permitiendo a las entidades hacer un estudio. El empleador puede acompañar el proceso directamente o puede asignar un representante de la empresa que conozca las funciones y las tareas del trabajador para corroborar información. Otra de las responsabilidades es procurar el cuidado de los ambientes de trabajo en donde se desarrollan las actividades de los trabajadores. Esto significa que si el espacio en el que el trabajador está desempeñando su labor está adecuado para que él realice sus funciones, vamos a tener un ambiente seguro y esto va a prevenir enfermedades y a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo. Según el decreto 1295 de 1994, en el artículo 21, establece las responsabilidades del empleador frente a la situación de enfermedad laboral y accidente de trabajo. Lo estipula de manera general. El empleador debe velar por la seguridad y la salud de los trabajadores, efectuando los aportes de manera responsable a las administradoras de riesgos profesionales. Esto tiene que ver con parte de la prevención en cuanto a temas de salud, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Otra de las responsabilidades del empleador es mantener capacitado al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, un equipo de trabajo que se encuentra capacitado puede hacer el ejercicio de prevención para evitar accidentes y enfermedades laborales.